Desde R&M, Recuerdos y Momentos, agradecemos a quienes hacen posible esta realización. R&M, Recuerdos y Momentos. Su compromiso con lo social, con el medio ambiente y con las producciones limpias lo ha llevado a ser parte de la historia escrita en nuestra ciudad de Gualeguaychú. Hoy, con nosotros, Juan Veronesi. Gusto en saludarte, Juan, y bienvenido al programa. El gusto es mío de estar aquí contigo y, bueno, a disposición de lo que a vos te parezca en cuanto a este diálogo que vamos a empezar a tener no, para dar a conocer un poquitito esas ganas de vivir, esas ganas de estar haciendo, de estar compartiendo, ese empuje que has tenido a lo largo de tu vida y que siempre estuviste comprometido para con el otro, en donde ese ida y vuelta te permitió transitar involucrándote no solamente con el medio ambiente, sino también con la educación. Tu vida fue docencia. Sí, algunas cosas habrás percibido vos y la comunidad en la que viví, y otras tal vez sean cuestiones que no aparecen tanto, pero han existido también. Pero la docencia marcó tu vida. Sí, efectivamente. Yo sí puedo decir algo de eso. Soy infinitamente agradecido de haber logrado, años atrás, en 1949, una beca de una institución como eran los hermanos de La Salle, que son docentes por excelencia, ellos aparte de religiosos, ¿no es cierto? Haber logrado una beca de ellos como pupilo de un colegio donde yo hice mis estudios secundarios, donde me recibí de maestro y donde empecé realmente a ejercer la docencia en Vicente López, justamente. ¿Y cómo fue ese desarrollo en esos años atrás, donde la docencia tenía otro compromiso mucho más, más estructurado, digamos, ¿no? Donde había una formalidad totalmente distinta a la docencia actual. Sí, eso hay que reconocerlo. Yo lo reconozco como una cuestión que ha sido en parte superada y en parte olvidada.
se ha olvidado un poquitito el sistema disciplinario y de compromiso y de corrección que formalmente nos exigían. Bueno, eso ha cambiado muchísimo en la sociedad, pero se ha mantenido ese espíritu que yo recibí, diríamos, de mis formadores, ese espíritu de servicio. Eso es fundamental, es lo que más me obligó a mí a quedarme en esa institución ejerciendo la carrera docente después de recibirme. ¿Por qué elegiste la carrera docente? Se nos insistió mucho en lo que se podía hacer en aquella época en una escuelita sencilla a la cual nosotros concurríamos como aprendizaje y como práctica de enseñanza también, lo que se podía hacer en una sociedad muy sencilla, muy humilde, de trabajadores. Y bueno, yo dije, ya que estoy en la docencia al estilo antiguo en cuanto a los cursos a realizar, éramos de la formación antigua, maestro normal nacional, no ahora que es de carácter terciario o universitario. Claro. ¿Y cómo llegaste? Porque esto fue en Buenos Aires, pero en Buenos Aires. Vos pasaste luego a Formosa. ¿Cómo llegaste a Formosa? Bueno, tuve antes un recorrido muy grande. Yo empecé a dar clases y mientras daba clases en la primaria hacía mis estudios de profesor. Ajá. Ejercí de primario, ejercí de profesor y lo de Formosa fue algo muy especial. Yo siempre me incliné para prestar servicio donde había más necesidad, diríamos. Y eso nos inculcaron mucho los religiosos de la Salle, por más que había contradicciones entre los distintos colegios por los niveles que atendían. Sin embargo, había una tendencia hacia los más pobres, hacia la enseñanza gratuita, y eso me entusiasmó. Y bueno, probé y ejercí la docencia de esa manera. Juan Veronesi es un docente entrerriano que llegó a Formosa en el año 1976. Él había estudiado en la provincia de Buenos Aires y allí mismo había ejercido la docencia tanto primaria como secundaria. Vino a Formosa a continuar esa tarea. Fue destinado a la escuela de nivel medio de Pozo del Tigre, a 160 kilómetros de la capital de Formosa, hacia el oeste de la provincia. Y allí tomó horas de su especialidad, que es las matemáticas, física, química, y aparte de eso, él colaboró con una comunidad aborigen vecina de la etnia Pilagá, donde trabajó como maestro o alfabetizador, y además de eso cumplió una destacada labor de carácter social con los aborígenes, así como con la comunidad de la población central de Pozo del Tigre, donde enseguida se destacó y progresó en las relaciones sociales con la gente. Fue muy apreciado, a tal punto que en el año 1991, después de ser ya director de la escuela y aún más, llegó a lograr ser designado supervisor escolar después de un concurso de ascenso que se realizó. Decía que después de ese tiempo, él, junto a su esposa Gilda, con quien se casó estando en Pozo del Tigre, hicieron una tarea tan importante que fue nominado por el Movimiento de Integración y Desarrollo, un partido político en el cual él militaba, para aspirar a una banca de convencional constituyente para reformar la Constitución de Formosa, que efectivamente se reformó por primera vez
en el año 1991, y en esa reforma estuvo sentado también Veronesi, lo cual indica que era un hombre que siempre tuvo inquietudes de carácter social y sin descuidar en absoluto su trabajo docente, cumplió también con esa labor. En la Convención Constituyente de 1991, que concretó la primera reforma de la Constitución de Formosa, que fue dictada en 1957, Veronesi colaboró en la consolidación del sistema educativo provincial al lograr que se confirmara la creación del Ministerio de Cultura y Educación, que se había dictado unos años antes, para que de esa manera el sistema tuviera una unidad de conducción. En todo lo que se puede decir de Veronesi en su, digamos, paso por Formosa, fue muy importante. En el año 2001 volvió a su terruño con su esposa y sus 3 hijos, 2 de los cuales son docentes. O sea, volvió a su Gualeguaychú querido, y allí, en fin, sigue sus labores habituales, y desde aquí le deseamos que todo sea con mucha felicidad y para bien de esa comunidad tan querida por nosotros, quienes aprendimos a conocerla a través de los Veronesi. Bueno, hablar de Juan es hablar de toda una historia, de una persona que toda su vida ha trabajado desde su docencia y ha incursionado en lo que es la defensa del ambiente y en la defensa de lo que es toda una comunidad, en lo cual he sido compañero, amigo, soy compañero, amigo de lo que es la Asamblea Ambiental Gualeguaychú. Juan es la persona en la cual uno puede confiar, es la persona en la cual uno puede contar permanentemente. A Juan vos le decís, Juan, hay que hacer tal cosa, y él te dice, meta. Y bueno, después hay que andarlo parando, porque se mete adelante y le prende cartucho, y como es, y es el primero que si tengo que hacer algo, yo llamaría, porque lo llamo, a pesar de sus 85 años, cuando tengo que hacer algo, necesito algo, o ir a algún lado, o preparar algo, o hacer algo, es una de las primeras personas que llamo, y porque sé que Juan lo tengo y está, y lo hace con gusto, y con una dedicación y una fortaleza que la verdad que es una envidia sana que le tengo, porque quisiera llegar a su edad con la mitad de la fortaleza y la entereza que tiene Juan en este momento. Realmente es una persona a quien admiro mucho, a quien quiero mucho, con las diferencias que podamos tener, como todos. Es una persona en la cual se puede confiar, se puede charlar, se puede disentir. Con Juan siempre hemos trabajado muy firme y muy codo a codo con respecto a las marchas al puente. Siempre Juan ha sido el mentor de todos los carteles que uno ve en la ruta, en las marchas. Bueno, cada cartel o cada cosa que uno ve pintada, es Juan que está detrás de eso, es Juan que está atrás de el sonido, es Juan el que está atrás de el escenario, es Juan el que está atrás de qué es lo que hay que decir, es Juan el que está atrás de todo. Juan es multifacético. Así que bueno, un saludo para ustedes, un saludo para Juan, que además de
de compañero de asamblea, es mi amigo. Para mí, compromiso es una palabra que entraña mucho significado. Concretamente, yo creo que es la base de lo que tenemos esencialmente los seres humanos, de implicarnos a participar de la comunidad de los demás. Por eso decimos el compromiso para tal o cual cosa. Es algo que surge de nuestra propia naturaleza, a diferencia tal vez de los otros seres vivos que no son racionales como nosotros, que obran por instinto. Nosotros, aparte de seguir el instinto, mucha importancia le damos en nuestra conducta visible a los compromisos que adquirimos, lo que reflexionamos que debemos hacer para seguir siendo lo que la naturaleza nos brinda, diríamos, o nos ha hecho. Para seguir siendo seres humanos, debemos comprometernos con algunas cuestiones que entrañan directamente a nuestra ética, a nuestra moral, a nuestra manera de ser seres humanos. Ese es el compromiso, creo yo. Por supuesto, entraña muchísimas actitudes, la actitud de entrega, la actitud de ver las cosas importantes por sobre las que no lo son, y entonces comprometernos en aquello que realmente elaboramos en nuestro pensamiento y en nuestra costumbre social, respondiendo a una cultura ética de hacer aquello que corresponde a lo que somos. Y aquí estamos luciendo ropa de Chloé, que me viste como siempre, este hermoso chal color verde, bien abrigadito, y esta hermosísima blusa. Miren qué cosa más bonita, la blusa y el pantalón. Hermoso, hermoso. Y por supuesto me peina Claudio Zimmerman. Ya volvemos con más R&M. Estamos de regreso con R&M. ¿Cómo era el ámbito allí en Formosa? Porque no estabas en plena ciudad. Exacto, lo de Formosa fue algo que surgió muy bien,
muy particularmente, incluso con origen en Gualeguaychú, porque la directora de allá era de acá, era una religiosa de acá, de Villa Malvina, en un pueblito de Formosa que está a 260 kilómetros al oeste, hacia Salta, llamado Pozo del Tigre. Cuando yo terminé un compromiso que tenía aquí con un colegio, quedaba libre, y después de haber ejercido ya la docencia. Y en ese momento aparece el pedido de allá que hacía falta docentes, cuya costumbre de pedir pedidos a Entre Ríos perduró mucho tiempo. Yo fui uno de ellos que fue reclamado allá para ir a dar clase en esa zona. Y así fue como fui a parar a ese pueblito donde había un colegio secundario, donde ejercí la docencia tanto para los comunes del pueblo como para las comunidades aborígenes de la zona, los indios o aborígenes Piragá, que tenían una comunidad próxima al pueblo. ¿Y vos ibas ahí? Iba ahí, sí. Fui ahí también. Ahí tuve un pequeño cargo de DINEA, Dirección Nacional de Educación de Adultos, mientras ejercía la profesión de profesor secundario en el colegio al cual... ¿Cómo fue esa vivencia de dar, ¿no? Porque en sí la docencia es un dar, ¿no? Estás siempre ofreciendo, estás al servicio del alumno, ¿no? Claro. ¿Cómo fue en ese lugar tan inhóspito de algún modo, no? Sí, un poquito desconocido para nosotros, sobre todo en aquella época, años 70 aproximadamente, donde ya me quedé allá, y había muchas necesidades. Y ahora aprendí muchísimas cosas también. En los pueblos sencillos del interior se aprendían de los mayores ejemplos extraordinarios, de los mismos alumnos, su conducta entre el maestro, ante el docente, ¿no? El respeto. Eso me llamó muchísimo la atención, la sencillez, la humildad de esa gente y la necesidad, el hambre que tenían de aprender, de surgir de la pobreza, si se quiere. Superarse. Y superarse, en rigor, era eso lo que se percibía por todos lados. Es como que me hago la imagen de ese escenario que vos estás planteando, Juan, y veo de algún modo en vos un servidor hacia ellos, más allá de lo que era lo educativo propiamente dicho, lo pedagógico. Era más una enseñanza también de la forma de vida. Y una participación de lo que ellos hacían. Llegué a ser secretario de la Liga de Fútbol, aunque no era un gran futbolista, nunca lo fui, y cosas así. ¿Compartías con ellos esos momentos? Exactamente, sí. Donde incluso a nivel, los alumnos del nivel secundario ganamos el segundo puesto nacional en vóley, en los deportes nacionales que había cada año. Eso fue un mérito extraordinario gracias a la capacidad de un profesor que se brindó para eso y a todo el pueblo que apoyó a los jóvenes a dedicarse al deporte, entre otras cosas. Esa participación tuya tan directa, Juan, que a lo largo de tu vida lo has ido demostrando, que luego llegaremos al punto clave que de algún modo te ha hecho como referente aquí en nuestra ciudad de Gualeguaychú. Fuiste una persona que siempre estuviste preocupado por la sociedad, por el otro, a tal punto que en 1991 participaste de una reforma constitucional en Formosa, ¿puede ser? Sí. Yo milité en política, en el MIT, concretamente, que fue integrado al justicialismo en un periodo y en otro al radicalismo. Pero como MIT fui a las elecciones, fui a los votos. Ajá. Por voto me consagraron como representante de ese partido para integrar el grupo de quienes eran los que iban a reformar la Constitución de la provincia de Formosa. Yo lo gané, no sé si por mérito propio, porque de ese grupo éramos dos. Y yo levanté la bandera de algunas conquistas docentes que queríamos. Por ejemplo, la unificación del sistema educativo de Formosa, que estaba dividido entre el Consejo y el Ministerio, no había una coherencia de gobierno, diríamos. Eso fue una de las grandes promesas. Y luego mantener la participación de los docentes en la educación, en el gobierno educativo, que eso sí nos tocó a nosotros muy de cerca, pelearlo frente a los demás que no estaban convencidos de eso. Y lo ganamos con la mayoría en la reforma de la Constitución de Formosa. Quiero aclarar, fue la primera reforma que se hizo. Después vinieron otras que yo no participé, en las cuales, aparte
de algunos intereses políticos particulares de quien se presentaba, había cuestiones que no eran del todo favorables, como determinar en la Constitución que el gobierno que ganaba era in eternum posible candidato, y eso no era aceptable por muchísimos. Lo ganaron por votos también, por supuesto, pero en otro periodo. Yo fui de la primera reforma que hubo después de la Constitución que se venía viviendo, diríamos, en esa provincia. Pero eso fue una cuestión muy secundaria, si se quiere. La considero un valor en cuanto a la valentía que tuvimos un grupo grande de docentes, de buscar un representante. Aparte la presencia tuya, Juan, junto con un grupo de personas que te estaban acompañando. Y políticos. Claro, sí, que tuvieron el valor de comprometerse con esa realidad como para modificar, como para accionar. Sí, después otra cosa, había muchas necesidades en el interior de la provincia. También conquistamos algunos derechos que había solamente para las ciudades. Claro, que estaban relegados para otros. A los que vivían en el campo, que eran los que sostenían cierta parte de la economía de la provincia. Yo soy el hijo de Juan Bautista Veronesi, el hijo mayor de él, uno de sus grandes admiradores por todos los proyectos que ha encarado durante su vida, tanto la parte educativa como familiar y la parte laboral que él lleva adelante, la empresa familiar que venimos trabajando desde Formosa. Y él mudó todo su conocimiento y sus técnicas acá a Gualeguaychú desde el 2002, que está instalado con nosotros acá en Gualeguaychú. Siempre al mando de todo, al frente de todo, siendo una persona muy responsable, muy caritativa, muy interesada en siempre aprender en todos los proyectos que lleven a cabo la empresa a la cual él dirige. El orgullo que siento por mi papá es ese, el del trabajo en equipo, de la relación familiar que nos conecta a todos con el negocio de él, que nosotros siempre estamos dándole una mano, brindándole el apoyo que él necesita para lo que precise, y siempre admirando su capacidad de ir más allá, tanto en un proyecto pequeño como es esta pyme, como el sueño también de él de poder llegar a otros países a través de los productos que se elaboran en su empresa. Lo hace de cierta manera con la cooperativa apícola, con la miel que él produce como apicultor, y también el sueño que tiene también, ojalá lo pueda llevar a cabo en vida, es de exportar los productos de forma más continua. Ya lo hizo en el 2007 a Miami, y bueno, la idea, sé que está trabajando con un agente de la CODEU, para ver si de alguna manera se puede llegar a volver a exportar tanto a los mercados nórdicos como aquí en Sudamérica. Llegó el momento que nosotros empezamos dentro de Cochinche, de la lucha ambiental contra Bosnia, contra otras pasteras que podrían haberse instalado acá, a percibir esta unión de Asamblea Ciudadana y a participar en ella, en esta unión. Te doy vuelta a la página y te traigo a Gualeguaychú. ¿Cómo no? Y en Gualeguaychú nos encontramos con un Regionales Veronesi, que hace tantos años que está presente como marca registrada, y a su vez nos encontramos con tu desarrollo en el trabajo apícola, la apicultura que tanto te gusta. Sí, por supuesto. Yo quiero decir que empecé la apicultura cuando fui director de una escuela técnica que tenía un área en provincia de Buenos Aires, que tenía un área dedicada a la apicultura. Y me gustó muchísimo. ¿Ya de aquel entonces? Sí, casi al principio de mi carrera docente. Y me gustó mucho, me impliqué porque quería, no porque me correspondiera como cargo,
y me gustó siempre. Cuando visitando mi familia vi que acá había un hueco libre, que era un ayudante que necesitaba uno de mis hermanos, Santiago, bueno, y al mismo tiempo, habiéndome jubilado como docente en Formosa, tendimos con mi esposa y luego con mis hijos a venir para acá. Yo a mi terruño y ellos como emigrados de Formosa y mi señora emigrada de Corrientes. Ahora, ¿cómo fue el inicio de Regionales Veronesi y cómo fue el desarrollo de la apicultura aquí? En rigor, Regionales Veronesi empezó en la estancia San Luis con una cosa muy sencilla: vender los productos que se hacían naturales acá. La miel, los dulces, sobre todo dulces, escabeches, productos realmente regionales, que sonaba casi en forma única, regionales, ¿no es cierto? Y en Pueblo Belgrano, donde realmente se ofrecía a los turistas productos legítimos, auténticos y realmente regionales. ¿Y con quién lo desarrollaste? ¿Vos? Con uno de mis hermanos, sí, con Santiago Veronesi, que fue el que a mí me dio la oportunidad de trabajar ya casi en forma única en ese sentido, porque en la docencia tenía otras actividades que realizar, otros compromisos. En cuanto estaba creado ya Regionales Veronesi, yo me sumé, y de ahí en adelante, desde el año 2001, en adelante ya me impliqué totalmente, 100% a eso. ¿Y la apicultura? Sobre todo, la apicultura siempre me gustó. Aparte, trabajamos mucho en lograr la sanidad en las abejas, tema que es crucial para todos los productores apícolas. Y bueno, ahí también me integré a la Cooperativa Apícola de Gualeguaychú, que es muy valiosa la acción que ha realizado entre los docentes, tanto por agruparnos en los negocios como por incursionar en actitudes de reserva de la salud de las abejas para ofrecer un producto no contaminado, que me gustó siempre y que practicamos en la cooperativa. Y yo en forma particular en mi propia área de producción. De algún modo era como que la docencia te salía de alma y seguía. Tal vez que sí, pero también un impulso en ese sentido de defensa del ambiente. El ambiente. Yo creo que vale la pena considerar una palabra que hoy está en juego por la situación que vivimos nosotros en esta época, digamos, en el país. Para decir algo peyorativo de alguien, estos son políticos. Pero ser político responde a una tendencia que tiene la sociedad de resolver sus cuestiones por acción de los mismos seres humanos. Y esos que se dedican particularmente a resolver las cuestiones de los demás, de la sociedad, son los políticos. Entonces, si vamos a la palabra política en sí, yo creo que es la obligación que tenemos aquellos que percibimos como vocación el servicio a la sociedad, de hacer las mejores cosas o de hacer los mejores emprendimientos o las mejores organizaciones para responder realmente a lo que la sociedad nos pide. Entonces, en ese sentido, se puede considerar la palabra política, ausente de cualquier concepción peyorativa, considerarla como una palabra vocacional para los que realmente quieren servir a la sociedad. Ya volvemos con más R&M.
Estamos de regreso con R&M. Hola Juan, estoy feliz de poder conectarme a través de esto y decirte cuánto te quiero. Todo lo que hemos construido hasta ahora, con los 3 hijos, los 3 nietos, los hijos políticos que se sumaron a nuestra familia, lo que vamos construyendo tiene que ser siempre aquello que dice la gente, una familia linda. Gracias por todo, Juan. Todo el caminar con vos desde Buenos Aires, Formosa, y de volver a tu tierra natal, a mí me hizo crecer permanentemente y me hace feliz. Me conocés que tengo mucha fe en el bautismo que nos dieron y compartimos esa esperanza de que un día este mundo ha de cambiar, y por eso luchamos juntos en todos los lugares donde hemos vivido, para que los hijos el día de mañana sepan que hay que luchar para conseguir aquello que nosotros soñamos, vos y yo, un mundo mejor, un mundo de paz, un mundo de amor. Juan, aquí en Gualeguaychú, que es tu tierra, me siento bien. Extraño el norte, vos lo sabés, pero estoy bien. Así que vamos a continuar juntos, transmitiendo la alegría de lo que es haber conocido el amor en pareja, luego en familia y luego en esta sociedad de Gualeguaychú que nos ha insertado a través de esa lucha que estamos llevando contra la contaminación del planeta y de nuestro ambiente aquí en nuestra región, en casa, en la región y en el planeta. Esta lucha es válida. Juan, el camino recorrido con vos me hace sentir como una mujer realizada, una mamá feliz, una abuela muy feliz. Gracias, Juan, por todo lo que has hecho por esta hermosa familia que tenemos. Nosotros, si vemos el equilibrio en este planeta, quisiéramos verlo distinto, quisiéramos verlo un poco como fluyen las cosas a nivel natural a veces, el equilibrio que existe en muchos lugares de la naturaleza, que nosotros, los seres humanos, los hemos aprovechado, pero no hemos sabido en algún momento a sacarle el provecho que corresponde a lo que nos brinda la naturaleza. Por no sacarle el derecho, por no sacarle el beneficio a la naturaleza, por no coparticipar correctamente de ella, nosotros hemos llegado a usar a la naturaleza en forma absolutamente dispar, absolutamente inequitativa. Entonces, unos se benefician en extremo abundante de lo que la naturaleza nos brinda, y otros, lamentablemente, por falta de oportunidades o por lo que fuere, carecen de servirse de lo que nos brinda la naturaleza para nuestro propio bien. Y cuando eso se va al extremo, caemos realmente en la pobreza. Y lamentablemente hay un porcentaje muy grande que, al no participar de los bienes que creamos los seres humanos o que nos brinda la naturaleza, por no participar y por quedar excluidos de esa participación lentamente o rápidamente, caen en la pobreza. Y ahí es la carencia total de lo mínimo que se necesita para vivir como seres humanos, para vivir en una comunidad que a uno lo enriquezca y la realimente, entre otras cosas. Así que la pobreza es algo lamentable que fabricamos nosotros por nuestra propia culpa,
Principalmente se lo atribuimos el error de no hacer las cosas de forma equitativa y de dejar sectores en la pobreza, principalmente se lo atribuimos a los gobernantes, y creo que es bastante así, pero surgen de una mala conducta de nosotros, porque los gobernantes son de la sociedad, y de ahí surge también las malas administraciones que nos llevan a un sector de la humanidad a la pobreza. Y la pobreza es realmente visible en nuestra zona, en nuestra región, lo sabemos en el mundo entero, y delata un desequilibrio muy grave. Contaminante, vamos a encontrar la muerte. Esa lucha ambiental que justamente viene a dar ese puntapié inicial de lo que fue para vos aquí en Gualeguaychú transformarte en un referente de la protección del medio ambiente con esas marchas en el puente que se realizaron durante tantos años y que ahora simplemente por cuestión de la pandemia se han suspendido, y la gran formación de lo que fue la Asamblea Ciudadana Gualeguaychú y los logros que, más allá del resultado, la vigencia que tuvo y la respuesta de la gente a ese movimiento, ¿no? Realmente, en rigor, yo diría que fue por inercia mía, porque me gustaba meterme en las cuestiones que se referían al beneficio de todos, y también por imitación, imitando el ejemplo que dio Gualeguaychú en ese sentido, un ejemplo extraordinario de implicarse en la defensa del ambiente. Eso fue algo fabuloso que para mí, yo lo califico como el fenómeno Gualeguaychú. Quien analizara todo lo que sucedió desde el año 2000 en adelante puede ver muchos ejemplos en ese sentido. Tanto a nivel gubernamental, aquí se implicaron las autoridades municipales de lleno, como a nivel social, transmisible esa preocupación por el ambiente a otros lugares que a su vez nos alimentaron nuestra lucha con su ejemplo, y eso fue lo que realmente sucedió en esos años maravillosos. Por decir un punto inicial de manifestaciones externas, fue todo el año 2003 en recabar información y unirnos con otras ciudades de la zona del río Uruguay, con Uruguay mismo, y luego en las reuniones y en las manifestaciones que tuvimos en Gualeguaychú, cuyo acto principal fue el 4 de octubre del 2003, pasando por primera vez sobre el puente para ir a Uruguay a transmitirle nuestra preocupación en contra de la instalación de una pastera. Así que todo eso fue lo que realmente encontré yo cuando llegué a Gualeguaychú, de regreso en el año 2001, 2001, ya nos instalamos acá de regreso. Eso es un valor gigantesco que alimentó mi inquietud y también mi deseo de participar en cuestiones sociales, como era esa lucha también. ¿Qué te quedó de eso como valor hacia tu persona? ¿Qué es lo que sentís de haber podido ser parte de esa realidad hacia el cuidado del medio ambiente y la vigencia de ese movimiento ambiental a nivel mundial? Sí, bueno, acá hay muchos sentimientos que a mí me mantienen hoy día o me dan a conocer los resultados o los fracasos de esa experiencia. Primero, la participación cívica que hubo aquí fue extraordinario y permanece. La participación de los docentes en la primera instancia de los docentes, perdón,
de los políticos en la primera instancia, tanto a nivel nacional como provincial, extraordinariamente positiva. Luego, una experiencia muy dolorosa, que es ver que después del resultado de La Haya, que no nos dio razón en el reclamo original que nosotros teníamos, que era la erradicación de esas plantas pasteras, diríamos, o celulósicas, eso fue un desaliento en cierta medida. Un revés muy grande. Certero. Y posteriormente la acción política de Gualeguaychú para afuera en contra nuestra, tanto del gobierno nacional como en algún momento del gobierno provincial, de no entender la lucha que habíamos encarado juntos. Pero lo persistente y lo valioso de todo es que a pesar de ese fracaso, que no pudimos cumplir el objetivo de que no se instale esa planta, eso fue un fracaso si se quiere, pero ojo, producido en un ente internacional que no le dio importancia al grito de tantísimos ciudadanos de este planeta que agrupados pedíamos lo mismo, como era la defensa del ambiente donde nosotros vivimos. Incluso esa lucha se replicó en distintos puntos del país por otras problemáticas también medioambientales, que se empezó a multiplicar esa lucha. Totalmente, y aprendimos mucho. Una concientización muy grande hubo. Correcto, aprendimos mucho, por ejemplo, de Esquel, que fue el primer movimiento antiminero. Aprendimos mucho del noroeste argentino, donde también había luchas antimineras. Después fuimos viendo que en cada localidad había gérmenes de esa lucha, y de la cual aprendimos algunas cosas y a la cual nosotros también dimos nuestro testimonio y participamos de reuniones de todo el país en un colectivo que se llama la UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas de Argentina, que luego contagiamos los países vecinos. Detrás de todo este recorrido que hemos mencionado, así rapidito, pero que de algún modo marca un poco tu historia, tu trayecto dentro de la construcción de tu vida, la familia es algo que para vos es la columna vertebral. Así es, Elsie, creo que sí, que es así. Y primero Gilda y yo, después nuestros hijos que estaban estudiando en la facultad, una vez que se recibieron en Resistencia, vinieron a Gualeguaychú. Aquí encontramos una sociedad acogedora para las ilusiones de cada uno. Por supuesto, el núcleo familiar era principalísimo, no hay duda. Y participar después de haber tenido el fracaso que mencioné antes, participar en lo que queda de esa lucha, que es grandioso, lo que ha quedado, diríamos, incorporado a la cultura de Gualeguaychú, que es la defensa del ambiente. Ese es un valor que, a pesar de no haber echado a Bosnia, se mantiene en Gualeguaychú. Quiero resaltarlo. Y mi familia, por supuesto, se implicó plenamente, tanto nosotros dos, Gilda y yo, como mis hijos, en ese tema de la defensa ambiental, que es lo más valioso que nos ha quedado después de la lucha grandiosa de la Asamblea Ciudadana Ambiental. ¿Qué valores rescatás vos de esta sociedad tan materialista, tan egoísta, tan que cada uno vive en su mundo sin importar demasiado lo que ocurre al lado? ¿Qué valor vos rescatarías que debería potenciarse como para poder llegar a mejorar la sociedad en la que vivimos? Yo creo que Gualeguaychú tiene antecedentes físicos tendientes a una necesidad de agruparse colectivamente. El hecho de estar en Entre Ríos, aislado de las otras provincias, por muchos años sin posibilidad de gran comunicación, estableció que los actos culturales, la misma concepción cultural de la zona, era muy importante. En esa sociedad, un poco aislada de los demás, encontramos gran cantidad de valores en cuanto a sabérselas arreglar solos. Gualeguaychú como sociedad, con los pocos vínculos que se tenían en esa época, hablo de físico, como ser comunicación por tierra o por aire o por río. Entonces, lo cultural fue siempre importante. Y Gualeguaychú guardó su autenticidad de una comunidad particular, en su cultura, en sus buenas costumbres, en su manera de ser, en su
dedicación al trabajo, cada uno en lo suyo, eso es propio de Gualeguaychú. Esa sociedad creo que es la más valiosa y la que le dio base a la lucha ambiental que se generó por allá por los años 2000 con la característica que surgió acá en Gualeguaychú, la característica de necesidad de agruparse para defenderse de lo malo y de agruparse también para impulsar las acciones buenas que se tengan que organizar en cualquier sociedad. Eso fue una característica muy importante que dio origen a muchas cosas que vienen sucediendo, mientras no perdamos las buenas costumbres que heredamos. Gracias, Juan, por tu compromiso con la vida, por tu compromiso para con el otro y por la hermosa familia que tenés. Gracias, Gracias, Juan. Elsie. Seguiremos firmes hasta lograr expulsar a Bosnia de esta región. Así que bueno, papá, orgulloso de vos siempre. Nuestro legado no solamente queda en mí, sino en Bautista, que es tu nieto, tu tercer nieto, varón, y que lleva un nombre con una carga muy importante, tanto afectiva como que es nuestro gran sueño, verlo a él también triunfar y aprender de todas las enseñanzas que vos nos das a nosotros y que él también sé que es tu alegría. Así que bueno, estamos orgullosos de vos, tanto nosotros los tres hijos, tu esposa Gilda, tus nueras, tu yerno y ni hablar el Bauti, que sé que es tu gran alegría y tu gran amor.